Hola amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo podemos crear un buscador dentro de nuestra página web con WordPress y Elementor. Elaborar carrusel, ponemos Enter y ahí están los resultados. Incluyen ya tanto el header como el footer. En el caso de WordPress tenemos que actualizar el plugin de Elementor para evitar algunos errores que podríamos tener dentro de la configuración. Ya para Elementor vamos a crear una plantilla de archivo. Con la plantilla creada nosotros vamos a agregar un widget de Archive Title, otro widget de Archive Post. Vamos a configurar el contenido, vamos a entrar a la parte de estilo, vamos a hacer algunos artificios para poder cambiar ese idioma. Seguidamente vamos a agregar algunas condiciones cuando nosotros queremos que aparezca ese buscador, si van a ser en todas las páginas o de repente va a ser solamente en una página de blog. Finalmente vamos a asignar un header y un footer cuando aparezcan estos resultados. Ya dentro de WordPress nos vamos a dirigir a plantillas y vamos a crear una nueva plantilla. El tipo de plantilla en este caso es Archive o archivo. Nombre de la plantilla vamos a colocar buscador, crear plantilla. En el caso que tengamos Elementor Pro, ya son plantillas configuradas previamente. Vamos a cerrar la pestaña, se llama Archive Title, ahí está. El siguiente widget, Archive Post. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Por defecto se están agregando todas las entradas que tenemos dentro de WordPress. También recuerden que vamos a agregar el widget del botón y esto lo vamos a agregar en una nueva sección. Adicionalmente a ello, nosotros vamos a agregar dos espaciadores. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Vamos a colocar unos 30 píxeles. Lo mismo para el final, vamos a agregar un espaciador aquí, ponemos unos 30 dentro del widget de Archive Title, tamaño de XL. Vamos al segundo widget de Archive Post. Dentro del contenido nosotros vamos a modificar el estilo. En vez de Classic le vamos a colocar un estilo Cards. Vemos que ha cambiado el layout. Notamos un poco que la imagen de la miniatura no nos permite leer claramente el texto. Para eso nosotros vamos a cambiar el tamaño de imagen. Colocamos lleno y vamos a reducir un poco el radio, 0.45. Eliminamos comments. Nos quedamos solamente con el date, que es la fecha. Tenemos un read more, podemos colocar leer más. Además vamos a deshabilitar el avatar. Lo escondemos, hide. Respecto a la paginación, nosotros queremos que en la parte final aparezca una enumeración. Después de paginación vamos a entrar a advanced. Es el mensaje en el caso que no encontremos el post que el usuario está buscando. No encontramos lo que buscabas y estamos colocando un emoji. ¿Cómo podemos visualizar dicho mensaje? Nos vamos a settings y en settings nosotros vamos a cambiar Preview Settings a Search Result. Ponemos aplicar. Ahí lo tenemos. Ahora nos vamos con el botón y vamos a ir a contenido. Vamos a colocar volver. El enlace o la ruta tiene que ser una página donde encuentres todos tus posts. En este caso lo vamos a colocar dentro de nuestra página de blog. Vamos a colocar el botón al centro y vamos a colocar un icono en la parte final. Vamos a abrir la biblioteca de iconos, colocar un icono de play. Al final, después el texto. Para el primer widget, el Archive Title, en el estilo lo vamos a dejar como está por defecto. Las modificaciones van a ser ya respecto al segundo widget. Es de Archive Post. Dentro del layout nosotros vamos a dejarlo tal cual. Lo vamos a centrar dentro de cart. Entonces para estas esquinas nosotros vamos a colocar un radio de 20 píxeles. Lo vamos con image. Por cada uno de los posts tenemos las categorías. Esas categorías están señaladas en la parte superior derecha. Seleccionamos en normal el background color. Le vamos a colocar un color verde. Ya para el texto en blanco. Dentro de image las demás configuraciones lo vamos a dejar por defecto. Entramos a content. Este content es para modificar el texto. Vamos a cambiar el color, es un color lila oscuro. Vamos a poner color secundario y para la parte de meta le vamos a cambiar un color completamente negro. Vamos con la paginación. Cuando esté en un estado normal vamos a colocarle negro. El espaciado entre el post y la enumeración vamos a colocar 20. En modo hover lo vamos a colocar en color secondary, aunque es un color lila más oscuro, y para el caso de active un color primario. Ya con el nothing found message lo dejamos por defecto. Para el tercer widget en estilo lo vamos a dejar por defecto. Para los tres widgets dentro de avanzado nosotros solamente vamos a cambiar en Archive Post. Como relleno vamos a colocar 35. Ponemos settings, como sería la ventana de resultados. Ponemos aplicar y actualmente lo tenemos así. Los resultados de búsqueda para nos va a salir en inglés. El Search Result for. Podemos hacer el siguiente artificio. Apariencia, colocamos editor de archivos de temas. Dentro del editor de temas vamos a buscar la sección de template parts. Nosotros desplegamos y vamos a encontrar el search.php. Inicialmente te va a aparecer en inglés, lo traducimos, ponemos actualizar archivo y revisamos si se actualizó. En nuestro caso, a pesar de cambiar aquí dentro del editor de archivos de temas, no se llegó a cambiar, por lo que tuvimos que entrar dentro del administrador de archivos. Vamos al administrador de archivos, accedemos a todos los archivos Business Web Hosting, accedemos a nuestro dominio, en este caso vamos a ingresar a staging. Ya dentro de staging vamos a colocar utils.php. Vamos a buscar un archivo llamado core/utils.php. Si solamente tenemos la versión de Elementor, entramos aquí. Nosotros vamos a cambiar el texto, que es el texto que está en inglés, lo vamos a cambiar a español. Dentro de publicar, nosotros vamos a colocar display condition.
o condiciones de visualización. Digamos, la condición va a estar incluido siempre y cuando tengamos el search result, los resultados de búsqueda, y ponemos save and close. No tiene un header y no tiene un footer. Para crear el header o el footer tomamos a plantillas Theme Builder y se habilita el siguiente maquetador de tema. Ya cuando terminemos de crear este header y este footer, nosotros vamos a agregar las condiciones. Ponemos edit conditions. Vamos a incluir la condición de que el header y el footer se muestren cada vez que ingresamos a la sección de archive o archivos. Ponemos incluir archives y en todos los archives save and close. Elaborar carrusel, ponemos enter y ahí está. Los resultados incluyen ya tanto el header como el footer. Seleccionamos el botón regresar y nuevamente estamos en la página de blog. Listo. Gracias amigos de Maricore.